Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a una clase más de profecía bíblica. Queremos reflexionar en un tema de profecía. Queremos aclarar algunos puntos teológicos sobre este tema, ya que hay mucha confusión, no solamente en el protestantismo, sino también aún en el adventismo hay cierta confusión que la vamos a aclarar. Bienvenidos al canal Apología Adventista. Espero que este estudio sea de bendición y que podamos profundizar en la palabra de nuestro Dios. Vengamos de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra en esta hora. Danos conocimiento y danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Los adventistas del séptimo día creemos de que la marca de la bestia tiene que ver con el domingo y el sello de Dios tiene que ver con el sábado. Esta interpretación ha sido atacada por católicos y por protestantes. Ahora, queremos en esta clase o en esta reflexión aclarar en sí lo que enseña la Iglesia Adventista. Ahora, decir de que la marca de la bestia tiene que ver con el domingo y el sello de Dios tiene que ver con el sábado es parcialmente correcto, no del todo, sino parcialmente correcto. Algunas veces, hermanos, los adventistas nos malinterpretan porque como adventistas no sabemos darnos a explicar. Y al no darnos a explicar, en lugar de que la gente entienda, confundimos más a las personas. Por eso, hermanos, yo siempre he dicho que en la iglesia adventista, en lugar de haber más predicadores, tienen que haber más maestros que enseñan la Biblia. Eso dice la sierva del Señor en el libro Evangelismo. Ella dice claramente en el libro Evangelismo que en lugar de tener tantos sermones, es mejor que en los púlpitos haya un estudio más detenido de la palabra de Dios explicando texto por texto. En la iglesia adventista carecemos de maestro. Por eso, hermanos, los protestantes pasan atacando a la iglesia adventista y sus creencias, porque como adventistas no tenemos maestros que puedan defender correctamente lo que creemos. Hay muchos predicadores, y está bien, predican de la Biblia, pero no se meten en temas controversiales. Y al no meterse en temas controversiales, no estamos presentando correctamente el mensaje, porque la verdad trae oposición y trae controversia, más que todos los temas de doctrina y enseñanza. Por eso, hermanos, es bien importante que como maestros de la iglesia adventista tenemos que saber dar buenas explicaciones. Ahora, decir de que el sello de Dios tiene que ver con el sábado y el domingo con la marca de la bestia, eso es parcialmente correcto, no del todo. Les voy a explicar cuál es el peligro de detenernos allí. Explico, y ya vamos a leer los textos. El domingo es la marca de la bestia, pero no es en sí solo el domingo. El domingo solamente es una evidencia externa de obediencia a la bestia. Pero la obediencia tiene que ver con algo interno, no solamente con algo externo. El día solamente es un indicativo a quien adoramos, igual como el sábado. El sábado no es en sí el sello de Dios, es parte del sello de Dios, pero el sello es más que guardar un día. Tiene que ver con algo interno, con el carácter. Eso dice la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Por qué decimos así? Porque una persona puede profesar guardar el sábado como los fariseos y perderse. Porque no solamente es profesar guardar un día, sino es más que eso, es reflejar el carácter de Cristo. Eso es el sello de Dios. Tiene que ver con una señal externa
y con algo interno. Igual como la marca y la bestia. La marca y la bestia no es solamente un día. El día solamente es un indicativo que tiene que ver con algo interno. Tiene que ver con adoración, con carácter, con obediencia, con integridad, con fidelidad. Tiene que ver con reflejar el carácter de Dios, que tiene que ver con justicia, santidad y amor. Ahora, queremos leer los pasajes donde se habla de la marca y la bestia. La marca y la bestia se pone en dos lugares, la frente y la mano derecha. Dos lugares. Y vamos a ver de que el sello de Dios solamente se pone en un lugar, que es la frente. Pero leamos los pasajes donde se habla de la marca y la bestia. Yo siempre he dicho que los protestantes, ellos son superficiales en conocer temas de profecía. Ellos contradicen a la iglesia adventista, pero no dan buenas explicaciones del texto. Me puse a ver todos los temas donde contradicen a la iglesia adventista sobre el tema de la marca y la bestia. Iba hasta la mitad de los videos y nunca vi una buena explicación de esos textos. Solamente vi contradicción, ataque y crítica. Yo necesito que me puedan explicar esos mismos textos. Si usted quiere demostrarle a alguien de que está equivocado, tiene que demostrarle con esos mismos textos que se han citado. Apocalipsis 13 se menciona el tema de la marca y la bestia. Y de paso, Apocalipsis 13 está pronto por cumplirse. Estamos en el proceso del cumplimiento de Apocalipsis 13. Y se habla en los versículos 15 y 16. Apocalipsis 13, versículo 15 al 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, no te quede un imperativo, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Noten, en dos lugares. No es que se ponga al mismo tiempo en dos lugares, sino que es opcional, porque hay una O, no dice I. Dice en la frente o en la mano derecha. O sea que si no se acepta en un lugar, se acepta en otro. Pero no es que la marca se va a poner en ambos lugares al mismo tiempo, porque no existe una I, sino que es una O. En la frente o en la mano derecha. Dos lugares. Noten cómo se dice en Apocalipsis 14, versículo 9 al 10. Este es el mensaje del tercer ángel. Se le conoce por los eruditos que es la mayor amonestación que Dios haya dado a los habitantes de la tierra. Aquí lo encontramos en el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 10. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, noten que se relaciona la bestia, su imagen, su marca y su número. Por falta de tiempo no puedo darles una explicación de que la marca de la bestia y el número de la bestia son dos cosas distintas. En este caso estamos explicando qué simboliza la marca de la bestia o qué es la marca de la bestia. Y dice aquí, dice el mensaje del tercer ángel: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, noten que se repite lo mismo, en la frente o en su mano, él también beberá ¿qué? El vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, en un cáliz de su ira. Y será atormentado delante de los santos ángeles y del Cordero. Se habla de un castigo para los que adoran a la bestia y su imagen y reciben la marca en la frente o en la mano derecha. Vimos en Apocalipsis 13. Mientras que el sello de Dios solamente se pone en un lugar, no en dos, en un lugar. ¿Qué simboliza esto? Simple, que el diablo
busca dos formas de adoración. Lo hace a través de la mente o a través de la mano. Este simbolismo, vamos a ver de que la frente es símbolo de mente y la mano implica acciones e intenciones del corazón. O sea que en otras palabras, al diablo se le adora engañados, o sea, que el diablo no se engañe, o también por interés personal. Por interés tiene que ver con humano, implica acción. Pero noten que el sello de Dios solamente se pone en un lugar. Apocalipsis 14, versículo 1. Dice acá, hablando del último remanente que va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, por la gran tribulación y por la crisis, cuando se imponga la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Según la Biblia, quienes van a estar vivos cuando esto suceda son los 144,000, el último remanente de justos vivos que van a resistir la marca a la bestia y su imagen. Pero noten las características que se da. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Noten que el nombre de Dios y de Cristo, el nombre de Dios y del Cordero, está escrito en la frente del remanente. Esta es simbología. No está hablando de un tatuaje. No está hablando de algo literal. Esto es simbología. Estamos tratando con símbolos. Por eso, no podemos catalogar a la Iglesia Adventista como que está errada en este tipo de interpretación cuando lo que dice la Iglesia Adventista tiene sentido y lógica. Los protestantes que atacan este concepto de la marca de la bestia que posee la Iglesia Adventista no dan buenas explicaciones tampoco ellos. Yo no he visto ningún teólogo protestante que se ponga a explicar qué significa a ciencia cierta la marca de la bestia y el sello de Dios. Y si dan explicaciones, dan unas explicaciones tan superficiales que no llenan. Hasta que encuentre a un protestante, a un teólogo protestante que dé una mejor explicación que lo que hace la Iglesia Adventista, hasta allí yo voy a dejar de ser adventista. Pero hasta la vez solamente veo contradicciones y ataques. Pero no veo ninguna buena explicación que refute el concepto adventista sobre lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios. Noten que aquí se dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios y de Cristo y de su Hijo en la frente. La frente, hermanos, no es algo literal. Representa el intelecto. La mente es donde Dios escribe sus leyes. Es donde Dios forma nuestro carácter a su semejanza. Es donde en la mente buscamos santidad. Es con la mente decidimos obedecer a Dios o no. Es con el intelecto que hacemos decisiones para bien o para mal. Es con el intelecto que pensamos y razonamos. La frente es símbolo de intelecto. Pero dice que el nombre de Dios está escrito en la frente. El nombre de Dios también es simbólico. No estamos hablando de tatuaje. Aparte que la ley prohíbe los tatuajes. La ley de Dios prohíbe los tatuajes porque atenta con el principio cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Ahora, es interesante, hermanos, que el nombre de Dios en toda la Biblia, porque el libro de Apocalipsis, y este es un punto importante, hermanos, el libro de Apocalipsis tiene más de 1,000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Para los hebreos, el nombre representaba carácter. Cuando un padre le ponía un nombre a su hija o a su hijo, ese nombre representaba el carácter que ese niño tenía que desarrollar cuando iba creciendo. ¿Por qué Cristo se le puso Jesús? Que es en el hebreo es Yeshua. El mismo nombre de Josué, Yeshua. Porque la palabra Yeshua en el hebreo es compuesto, es un nombre compuesto, significa Yahweh salva. Jehová salva. Y en efecto, Cristo era el Salvador y se le puso ese nombre.
Noten, porque el nombre está en armonía con lo que es o con lo que iba a ser, con su carácter. Todos los nombres en la Biblia. Jacob significa suplantador. Y en efecto, suplantó a la primogenitura de su hermano Esaú. Su nombre le precedía. Esaú, ¿qué significa? Velludo. Después se le puso Edom. Edom significa rojo o bermejo, porque el color de Esaú era, podemos decir, era como camarón cuando se solea. Era rojizo. Su nombre estaba en armonía con su carácter, con lo que era. Noten, a Jacob, después de que luchó con el ángel en Peniel, que era el ángel de Jehová, dice que se le puso Israel, porque Israel significa príncipe de Dios. En la Biblia encontramos de que el nombre de batalla de Cristo es Miguel, el arcángel Miguel. El nombre representa algo. Miguel es un nombre de batalla, desafiante. Es una pregunta en hebreo. Micael. ¿Quién es como Dios? Él en hebreo es Dios. Él. Tenemos, por ejemplo, Daniel. Dan es juez. Él es Dios. Dan, el Jehová es mi juez. Y noten que en el libro de Daniel se ve el juicio. La Odisea. Estoy dándole unos ejemplos porque hay miles de nombres en la Biblia. La Odisea, nombre de la séptima iglesia. La Odisea, pueblo del juicio. Laosea, pueblo del juicio. En efecto, la iglesia de la Odisea representa la última etapa de la iglesia, donde Cristo desarrolla un juicio preadvenimiento en el cielo, mientras la iglesia está aquí en esta tierra, la Odisea. Todo es así. Todo en la Biblia tiene su significado. Adán. ¿Por qué se le puso a Adán Adán? Porque en hebreo Adán es hombre. Porque de Adán iban a nacer todos los hombres. A Eva se le puso, saben de que en el hebreo Eva es varona, porque del varón fue tomado. Adán y Eva iban a ser los primeros padres. Sus nombres tienen significado. Todos los nombres tienen significado en la Biblia. Cuando la Biblia dice el nombre de Dios, representa el carácter. Ese remanente refleja el carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter de Cristo? Justicia, santidad, pureza, amor. Eso significa tener el nombre en la frente. Porque el sello de Dios tiene que ver más que guardar un día. Tiene que ver con el carácter. Los días simplemente son indicativos para indicar a quién adoramos y a quién obedecemos. Pero no es en sí los días que son marca o sello. Los días simplemente son expresiones externas que indican lo interno, el carácter. Ahora, vamos a ver, hermanos, que es un gran error. Y yo he escuchado muchos hermanos adventistas que yo creo que es por la misma ignorancia que no estudian. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen, es pecado congregarse los domingos. Los adventistas que se congregan el domingo están aceptando la marca de la bestia. Qué terrible ignorancia, hermanos. Eso no enseña la Biblia. Por congregarse los domingos no se acepta la marca de la bestia. Vamos a ver cuándo es que se acepta la marca de la bestia. Es cuando a conciencia se pisotea el cuarto mandamiento y se acepta el domingo como día del Señor. O sea que es algo a conciencia. No es simplemente por congregarse. Porque los días simplemente son indicativos. Vamos a ver, hermanos, que esta simbología proviene de otras partes de la Biblia. La mente significa intelecto. Ser sellados con el sello significa reflejar el carácter de Cristo. Santidad. Por ejemplo, Pablo usa el término mente, con la mente. Habla de que con la mente se obedece la ley de Dios. Romanos 7:25. Noten cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía claramente el concepto de qué simboliza la frente en la Biblia.
Y dice así en Romanos 7:25. Noten cómo dice, para que notemos cómo el apóstol Pablo usa el término de mente. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, pero Apocalipsis dice frente, ahora dice Pablo mente, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Noten por qué es en la mente donde decidimos obedecer a Dios. Y es el Espíritu Santo que escribe la ley de Dios en nuestra mente. La frente es símbolo de mente, es con lo que pensamos. De la mente puede salir la obediencia, como también la desobediencia. La mente es símbolo de intelecto, o la frente es símbolo de intelecto. Noten cómo dice el libro de Hebreos, capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15 y 16. Noten cómo se usa la palabra mente y corazón. Corazón es sinónimo de mente. Cuando la Biblia dice corazón, recuerden que se está hablando de la mente. Y dice acá, el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16. Noten cómo se usa aquí la mente en relación con la ley de Dios. Dice así, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La mente es símbolo de intelecto, es con lo que pensamos. Con la mente se decide obedecer a Dios, su ley, y en la mente se decide también quebrantar la ley. Ahora, ¿qué es pecado? El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:4. Noten cómo dice 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. Pero aquí Juan no dice cómo inicia el pecado, simplemente es genérico, dice el pecado es infracción de la ley. Pero el apóstol Santiago nos dice cómo inicia el pecado o cómo inicia la infracción de la ley. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice el apóstol Santiago, para que veamos cómo la Biblia armoniza. Noten cómo el apóstol Santiago dice cómo inicia el pecado o cómo inicia la transgresión de la ley. Santiago 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, tiene que ver con la mente primero. El pecado, antes de ser acción, es intención en la mente. Entonces, dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, el mal deseo, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Noten que tiene que ver algo que se hace a conciencia, algo que se hace en la mente. Nuestro Salvador Jesucristo dijo de dónde nace el pecado. Mateo 15, versículo 19. Aquí Cristo está confrontando con los fariseos hipócritas por una tradición que tenían extremista de que antes de comer tenían que hacer una ceremonia, que se lavaban las manos ceremonialmente, porque si no se lavaban ceremonialmente quedaban contaminados. El tema no es aseo personal, sino que es un rito, eso era una ceremonia judaica, de que si no se lavaban las manos los discípulos antes de comer, se hacía un rito, quedaban contaminados. Y Cristo le dijo a los fariseos, y en efecto Cristo le dijo a los discípulos esto, contrastando con la tradición de los fariseos hipócritas de lavarse las manos ceremonialmente. Y dice Mateo 15:19, noten cómo dice, aquí deja más que claro
que el pecado, antes de ser acción, es intención en la mente, en el corazón, en otras palabras. Mateo 15:19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos. Corazón es sinónimo de mente. Noten, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación de los hurtos y los falsos testimonios y la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no contamina ¿qué? Al hombre. El tema no es aseo personal, sino que es lavarse la mano ceremonialmente según los versículos 1 al 3 de Mateo 15. Ahora, por congregarse los domingos, nadie acepta la marca de la bestia, porque la marca de la bestia tiene que ver con algo a conciencia. La marca de la bestia tiene que ver con adoración, tiene que ver con algo a conciencia, cuando se rechaza a conciencia la verdad. ¿Saben de que esta simbología que aparece en Apocalipsis 13 proviene de Daniel capítulo 3 y proviene de Génesis capítulo 4? Génesis capítulo 4 vemos dos jóvenes, Caín y Abel. Ambos representan la marca de la bestia y el otro el sello de Dios. Caín tenía la marca de la bestia porque decidió desobedecer lo que Dios había dicho de sacrificar un cordero. Caín conocía perfectamente bien de que el símbolo de cordero representaba al Mesías, no hortaliza. Se conocía por transmisión oral. Caín simbólicamente tenía la marca de la bestia porque a conciencia desobedeció el mandato de Dios. Abel simbólicamente tenía el sello de Dios porque decidió obedecer como Dios decía y adoró como Dios decía. O sea que el conflicto final no será entre cristianos o no será entre impíos contra cristianos, sino que será entre profesos cristianos persiguiendo a otros cristianos, así como lo hizo Caín con su hermano Abel. Noten que en esta historia está implicado la adoración y la obediencia. Caín representa rebelión, pero noten que es una rebelión a conciencia. Y Caín, al desobedecer a Dios, está dándole a Dios una falsa adoración. En Daniel capítulo 3 vemos una historia similar. Un rey político manda a levantar una imagen, toda de oro, para que se adore, bajo pena de muerte. Noten que en esta misma historia está implicada la obediencia a la ley de Dios y también la adoración. ¿Por qué decimos que está implicada la obediencia a la ley de Dios? Porque allí hubo 3 hebreos que se mantuvieron fieles, porque los 3 hebreos sabían de que hay un mandamiento que dice: no te postres ante las imágenes, ni tendrás otros dioses. Y eso tiene que ver con la primera tabla de la ley. ¿Noten? O sea que para entender Apocalipsis 13 tenemos que conocer la historia de Caín y Abel y lo que pasó en el valle de Dura. En ambas historias está implicada la adoración y la obediencia, y todo eso tiene que ver con el intelecto. La mano tiene que ver con trabajo. Saben de que la mano simboliza que muchas personas que conocen la verdad y que son adventistas aparentemente fieles en tiempo de paz, cuando venga la crisis, por temor a perder sus propiedades, por temor a perder sus trabajos y sus bienes, van a ceder al sistema y al nuevo orden mundial de la bestia. O sea que van a ceder a la marca por conveniencia y por intereses personales. Eso simboliza la mano. Todo esto es simbólico, no es algo literal. Ahora, los días, el domingo, simplemente indica o identifica al sistema papal. La marca externa de la bestia es el domingo, el descanso dominical. El sello de Dios externo o la señal externa de Dios que identifica al verdadero pueblo de Dios y a los verdaderos adoradores es el 4º mandamiento. O sea que los santos que guardan mandamientos están en contraposición contra los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca en la frente o en la mano. Vemos 2 grupos. Ahora, voy a leer 2 citas de lo que cree la Iglesia Adventista
de que nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. Nadie. ¿Por qué decimos hoy? ¿Por qué decimos que nadie le ha recibido la marca de la bestia? Porque no ha venido aún la prueba. ¿Cuándo va a ser la prueba? Cuando por ley, bajo pena de muerte, se obligue a la gente a guardar el día domingo, pisoteando o trabajando el sábado. O sea que no es simplemente descansar el día domingo, sino que obligarán a la gente a quebrantar el sábado. Y vendrá un tiempo donde se obligará, cuando sea por obligación, entonces sí será la marca de la bestia. Por lo tanto, es un error decir que por congregarse los domingos estamos recibiendo la marca de la bestia. Eso es ser ignorante. Si usted conoce a alguien de que diga eso, de que por congregarse los domingos se acepta la marca de la bestia, eso es error. La iglesia bendita, por ejemplo, en mi iglesia, donde yo me congrego, que estoy aquí predicando en mi templo, tenemos culto los domingos en la tarde. No me vaya a decir de que por congregarme los domingos o cualquier otro día estoy aceptando la marca de la bestia. Los adventistas conocemos claramente, según la Biblia, que el día santo de Dios es el sábado. Por tanto, no estamos quebrantando el sábado por guardar el día domingo. El problema será cuando se obligue a descansar el día domingo y se obligue a trabajar en sábado. Ahí va a ser otra cosa. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con una obediencia a conciencia al sistema papal. Porque es la bestia de Apocalipsis 13. El sistema papal en su última fase perseguidora. Y las hijas, que es el protestantismo apóstata, van a seguir a la madre para unirse en concierto, según la profecía. Vimos que esa tipología viene de cómo el diablo mató a Juan el Bautista. Una madre se une con la hija para pedirle la cabeza de Juan el Bautista a un rey político. La trilogía satánica del tiempo del fin. La marca de la bestia tiene que ver con algo indeleble, algo a conciencia. Voy a leer algunas citas que demuestran esto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 988, dice así: la observancia del domingo, esto está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 190, párrafo 4. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Por lo tanto, no podemos decir que alguien tiene la marca de la bestia porque aún no ha venido la prueba. Ni a nadie se obliga a guardar el día domingo. A nadie lo obligan. A nadie lo están persiguiendo por guardar el día sábado tampoco. O sea que esta prueba aún no ha venido. Por lo tanto, no podemos decir de que ya hay gente que esté marcada con la marca de la bestia porque aún no ha venido la prueba. A nadie se está obligando porque recuerden de que Nabucodonosor obligó a adorar esa imagen. O sea, va a haber una ley que se obligue a los hombres a santificar el falso día de reposo. Noten cómo dice esta cita. Evangelismo, página 175. Dice así, está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 190, párrafo 5. Aquí dice cuándo se va a aceptar la marca de la bestia. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios, continúan desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, la gran crisis que está delante de nosotros, entonces recibirán la marca de la bestia. Noten que esa conciencia, cuando se pisotee el cuarto mandamiento y se acepta el domingo a conciencia, la persona está aceptando la marca de la bestia. Pero ¿cuándo será eso? Cuando se obligue a la gente. Esta cita es más clara. Maranata, página 182, párrafo 4. Esta cita explica de que si el Estado nos obliga a guardar el día domingo, pero si los permite guardar el sábado, dice que
hay que respetar la ley del Estado. Si el Estado nos dice, descansen el domingo, debemos de descansar, dice esta cita. Mientras nos permitan guardar el sábado, no nos metemos en ningún problema, ni con Dios ni con el Estado. Porque mientras el Estado no se meta con la ley de Dios, debemos de obedecerle, dice la Biblia en Romanos 13. Entonces, el gobierno político nos dice, deben de respetar el día domingo. Y en efecto, en muchos departamentos o estados de Estados Unidos hay leyes azules donde se descansa el domingo. Por ley los negocios no los abren en las fábricas. En ciertos estados, eso se le conoce como leyes azules. Investiguen, googleen. Leyes azules estatales en Estados Unidos. Si un gobierno político nos dice, deben de descansar el día domingo, debemos de respetar esa ley siempre y cuando nos permitan guardar el sábado y no nos metemos en problemas con el Estado. Pero vendrá tiempo donde será diferente. Pero noten cómo dice esta cita. Voy a leer 2 citas y con esto termino. Maranata, página 182, párrafo 4. El domingo es la mejor oportunidad para los que tienen espíritu misionero. O sea, que dice ella, si nos obligan a guardar el domingo, mientras nos permitan guardar el sábado, dediquemos el día domingo a la obra misionera y no nos metemos en problemas ni con Dios ni con la ley del Estado. Pero siempre y cuando nos permitan guardar el día sábado, dice ella, el domingo es la mejor oportunidad para hacer la obra misionera y celebrar las escuelas dominicales y presentar a la gente de forma más sencilla posible y hablarles del amor de Cristo, dice ella. Hay que ir a presentarles una escuela dominical. Escuela dominical en el sentido que como es domingo, por lógica, es una escuela que se va a dar el día domingo. Eso quiere decir ella. Porque si fuese en sábado, fuera una escuela sabática. Pero como es un domingo, ella dice, hay que presentarle a la gente una escuela dominical. O sea, hay que darle estudio bíblico a la gente. ¿Noten? Hay que enseñarle la escritura. Para eso usemos el día domingo, para hacer obra misionera y no nos metemos en problemas con el Estado. No aceptamos la marca de la bestia. Por hacer obra misionera los domingos, nadie acepta la marca de la bestia. Usted puede estar todo el día aquí en la iglesia los domingos. No se acepta la marca de la bestia de esa manera porque usted tiene claro que el día de reposo bíblico y el día del Señor es el sábado. Porque la marca tiene que ver con algo indeleble en la mente. Pero ahora vamos a ver la otra cita. Vendrá tiempo donde todo será diferente. Nos obligarán a guardar el día domingo, pero nos obligarán ahora a trabajar en sábado. Ahí no podemos obedecerle a la ley del Estado. Esto dice ella. Maranata, página 182, párrafo 5. Maranata, página 182, párrafo 5. En la actualidad, la observancia del domingo no es una prueba. No es una prueba. Por tanto, quítese de su mente esa idea descabellada que por congregarse el domingo se está aceptando la marca de la bestia. No es eso la marca de la bestia. Ni tampoco por guardar el día sábado se está aceptando el sello de Dios. Muchos que aceptan, muchos que hasta ahora están guardando el sábado van a aceptar la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no reflejaban el carácter de Cristo, porque los días simplemente son indicativos. ¿Comprende eso, hermano? El día indica a quién adoramos. El día indica algo interno. Igual como la circuncisión. ¿Saben de que todo esto lo podemos entender a la luz de la circuncisión? La circuncisión era un rito externo que se hacía en el prepucio. Era por fuera. Era una señal externa. Pero la circuncisión indicaba circuncisión aquí en el corazón. En el prepucio. Fidelidad, obediencia a la ley de Dios. Por eso es que Dios les dice a los israelitas apóstatas, viene el día donde yo castigaré a todo incircunciso y a todo incircuncidado, porque ese rito no tenía valor sin estar circuncidado dentro, en el carácter, en el corazón, obediencia, fidelidad. Los días simplemente son indicativos. Nadie hasta el día de hoy está aceptando la marca de la bestia, porque no hay ninguna obligación, no hay ningún decreto que se obligue a guardar el día domingo y quebrantar el sábado. No hay ningún decreto aún. Pero vendrá un tiempo donde todo será diferente, dice ella. Maranata, página 182, párrafo 5. En la actualidad, la observancia del domingo no es una prueba.
vendrá tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o poder de su libertad o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Hermanos, la marca de la bestia tiene que ver con obediencia, tiene que ver con obedecer a conciencia los mandamientos de este sistema, especialmente el domingo, que identifica al sistema papal. Hay muchas fuentes católicas que dicen el domingo es nuestra marca de autoridad. Ellos admiten que ellos lo cambiaron. Ellos cambiaron el sábado al domingo. Es la marca autoridad del papado. Pero aún no hay nadie que la haya aceptado. Porque cuando se obliga a la gente a guardar el domingo y a quebrantar el sábado de una forma indeleble, ¿saben qué es indeleble? Googleen. Indeleble tiene que ver con algo interno en la mente que habrá aceptado la marca de la bestia. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase o esta reflexión pueda quedar claro de que la marca de la bestia tiene que ver más que día. Los días simplemente indican a quién adoramos. Porque si nos quedamos solamente en los días, vamos a aceptar la marca de la bestia. Recuerden, los fariseos profesaban guardar el día sábado y eran tan minuciosos que se inventaron un montón de tradiciones farisaicas para añadirse al sábado, doctrinas de hombre, para supuestamente guardar mejor el sábado. Pero ¿qué les dijo Cristo a los fariseos? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque el sábado solamente indica y señala a Cristo como el creador de los cielos y la tierra. El sábado implica santificación. Los que santifican el sábado tienen que ser santos como Dios es santo. Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido de que todo esto tiene que ver con simbolismo, es algo indeleble, la marca de la bestia. Y el sello de Dios tiene que ver con algo indeleble, carácter. Los que tengan la marca de la bestia, igual que Caín, van a reflejar el carácter de Caín, rebelión. Y los que tengan el sello de Dios van a reflejar el carácter de Abel, el justo Abel, que aún muerto sus obras hablan por él, dice el libro de Hebreos capítulo 11. Dios me lo bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase. Gracias por tu palabra. Gracias por las profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias porque hemos descubierto qué es tener la marca de la bestia y qué es tener el sello de Dios. Gracias por esta clase. Te agradecemos inmensamente por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.